desde Argentina. Es un placer hablar de nuevo con Gustavo Efron desde Argentina con Nueva Sion. Hola, Gustavo. Hola Raquel, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, encantados, como decía, de hablar contigo en unos días muy especiales en el que recordamos ese atentado a la Embajada de Israel del 17 de marzo de 1992. Gustavo. Sí, bueno, estamos en un nuevo aniversario, ¿no? de este hecho trágico que conmovió a la sociedad argentina en general y a la comunidad judía en particular, no solo en Argentina sino a nivel mundial. Fue, digamos, el primer gran atentado que hubo en Argentina contra la comunidad judía, que luego fue 2 años más tarde dio lugar a otro nuevo atentado, que es el atentado a la AMIA. En parte dio lugar porque su no resolución judicial y no descubrimiento y la impunidad que se produjo hizo que se pueda repetir, ¿no? Impunidad que aún sigue en pie, ¿no? Porque aún hoy todavía no hay digamos, condenados claros y demás, ¿no? Es un atentado que ocurrió, digamos, en el 17 de marzo del 92, que causó 22 muertos y 242 heridos, ¿no? Y que destruyó completamente la sede de la embajada, digamos, que estaba en la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, el atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia sin que hasta este año 2018 se haya elevado la causa a juicio, ¿no? De modo que bueno, esto se agrava más, digamos, teniendo en cuenta lo que pasó después con el atentado a la AMIA, ¿no? Donde murieron 85 personas en el 18 de marzo del 94, donde bueno, ahí sí, digamos, hay un juicio, digamos, un juicio oral en 2015 contra varios digamos, exfuncionarios y dirigentes comunitarios, ¿no? Ahora, el atentado en sí mismo, bueno, se produjo cuando una Ford F-100 conducido por un suicida fue cargada con explosivos y se enfrentó al edificio de la embajada, ¿no? Fue incluso causando daños en una iglesia católica enfrente y una escuela ubicada, digamos, en un edificio cercano. Se cree que los autores ingresaron al país a través de la llamada triple frontera, ¿no? Con Uruguay, Paraguay y Brasil, ¿no? Donde desde ahí, digamos, se supone que podrían haber ingresado, ¿no? Hay muchas hipótesis sobre los motivos, ¿no? Tenemos claro que el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Que fuera presidente en Argentina en el 89 y 99, ¿no? Y en algún punto él fue el único presidente argentino que visitó Israel, ¿no? Quizás entre las hipótesis puede haber sido generado porque él previamente había viajado antes de ganar las elecciones, había viajado a Siria, él es de origen siria, y puede haber causado a lo mejor promesas a un lado u otro que luego fueron pagadas a un punto por todos, ¿no? Y también el envío de naves argentinas al Golfo Pérsico, ¿no? Cuando fue la invasión de Irak a Kuwait, es decir, como un nivel de sobreactuación en política exterior, cuando previamente a las elecciones se había mostrado más bien proclive a un acercamiento al mundo árabe, ¿no? Esto fue parte de un entuerto político que incluso luego llegó a la caída. Casi todo el mundo cree que el asesinato, digamos, que se cayó el helicóptero del hijo de Menem, Carlitos Menem, que murió en un helicóptero que se cayó en teoría enredado por un cable, pero que las hipótesis también plantean que formó parte de estas mismas reacciones por esa política exterior.
de modo que, bueno, hubo montones de investigaciones, en teoría tanto en Estados Unidos como en Israel, en Argentina, pero nada llegó a una conclusión, ¿no? Y en Israel el Mossad, que investigó el atentado sin llegar a conocer los resultados, en marzo del 2010, sin embargo, el embajador de Israel en Argentina en ese momento, que era Daniel Gassit, declaró a la prensa que Israel había eliminado a los autores del atentado, digamos. Pero, obviamente, esto sin ninguna injerencia judicial, ¿no? Hay muchas historias que hay en torno a las vidas que han caído ahí, ¿no? Tanto judíos como no judíos, porque bueno, la gente que circulaba, mismo de la iglesia de enfrente, ¿no? Y bueno, hay ahora en el mismo edificio hay como una plaza que es donde se encontraba la embajada de Israel, es un sitio de la memoria, ¿no? Donde se preservó una parte del muro original de la embajada, los nombres de los fallecidos que fueron colocados en una placa, y bueno, y cada una de las personas están recordadas ahí, un monumento a las víctimas, y al Estado de Israel por el atentado, ¿no? Yo voy para cerrar, digamos, esta columna alusiva, sí, que además me atañe de manera personal porque mi padre trabajaba en ese momento en la Embajada de Israel y él no estaba en el edificio, estaba en el interior, pero han muerto varios de los compañeros de trabajo de mi padre. ¿Cómo recuerdas tú personalmente ese día, Gustavo? Porque, claro, la preocupación por tu padre es obvia, pero ¿os llamó él o cómo te enteraste del atentado? No, él no estaba porque él trabajaba en la embajada, pero digamos, dentro de lo que es el recorría el interior del país. Y bueno, cuando explotó, bueno, obviamente yo no, todo el mundo me llamó a mí para preguntarme si mi papá estaba ahí, digamos, no, yo sabía que no estaba ahí, ¿no? También, perdona, te había entendido que estaba en unas dependencias del interior que no sabía que el atentado, a las que el atentado no quedó totalmente destruida, ¿no? La embajada. Bien. Claro, sí, no, cuando dije interior quise decir del país, perdóname. Pero del edificio. Gustavo, ¿querías compartir algo para terminar esta quería crónica? Compartir un poema que había escrito Jorge Cohen, que es una de las víctimas y sobrevivientes, y él escribió un poema que fue leído hace un par de años en uno de los actos, y me parece que le da bien para cerrar un poquito esta columna, ¿no? Muy bien. Decía Jorge, o dice, tengo más preguntas que respuestas. ¿Qué palabra alude a lo que nos sucedió el 17 de marzo? Les hago la pregunta a quienes están hoy aquí. 17 de marzo en la Plaza de la Memoria. Impunidad es la primera palabra que se me ocurre, pero no es la única. También aparece la palabra dolor. El dolor fue y está ahí, es un sentimiento, es una marca. La impunidad también es una marca. Bien puede decirse que la impunidad y el dolor de los ataques se moderaron juntos, como una sola roca, como un monstruo, como un viento de fuego sobre los ojos de un niño. Estos 23 años confirman, uno tras otro, que fue así. Esto fue hace unos años, ¿no? Los ataques a la embajada y a la AMIA, una mutual en la década del 90, son dos acontecimientos históricos que marcaron el final del siglo XX en Argentina. En nuestro país son conocidos como los atentados, sin adjetivos ni aclaraciones. Los atentados. ¿Son invisibles quienes planearon la masacre de la embajada, quienes la ejecutaron? El poeta Daniel Chirón, mi amigo, escribió en su poema Elías: las puertas de lo invisible son visibles. Después de los horrores de buscar asistencia por mi propia cuenta, pude levantarme, dejar atrás los escombros. Así todo, en ese tiempo, solo podía dormir 2 horas cada noche, despertar semanas tras semanas, mes tras mes, en la mitad de la noche, sobre un charco de agua en el colchón. ¿Qué hacer con este dolor? ¿Alguien puede elegir el papel que ocupa en una tragedia? Cuando una ola en la playa empuja a un nadador lejos de la costa o contra las piedras, no hay opciones. La ola no pregunta, te arrastra. Hace unos años decidí que era tiempo de dar el paso, de dejar de ser una víctima para ser un testigo. Entendí que es uno quien tiene que dar un testimonio para mantener viva la memoria. Los muertos no pueden. La víctima es una imagen congelada del sufrimiento.
que se encuentra atrapada en un pozo sin encontrar la salida, en un círculo vicioso que se retroalimenta. Ser testigo fue un paso adelante, me permitió salir de la trampa y caminar. No enfrenté a la bomba, era inútil, no debo hacer frente a un fantasma. Me hice cargo de lo que pasó, la acepté y la sumé a mi carga. Cuando digo caminar, estoy diciendo mirar hacia adelante, pero con la actitud del montanista, que camina 4 pasos hacia arriba, pero cuando cada 4 pasos mira hacia abajo para mantener la referencia. El testigo da un testimonio por los que no pueden hacerlo. Pasaron días, semanas, meses, años, y sabemos lo mismo que al principio. Lo que ocurrió nos atravesó a quienes estuvimos allí. Lo llevamos puesto como carga, como para no olvidarlo, para no hacerlo olvidar, ser testigo. Todavía esperamos saber quiénes fueron los responsables materiales y políticos, quiénes fueron los que decidieron hacer estallar esa casona en el barrio norte de la ciudad sin importarle la muerte de los otros. ¿Acaso nos hemos cruzado con ellos más de una vez por la calle sin saberlo? Maldita impunidad. Quienes trabajamos y los que estaban cerca de la embajada y el 17 de marzo éramos personas comunes con actividades comunes. Ir al supermercado, al cine, a la cancha, visitar a la familia, simplemente transitar. Vidas comunes y valiosas, irrepetibles. Los números son importantes, pero cada historia lo es más. Nos ayuda a comprender la enormidad de lo que nos sucedió. Un testimonio apunta siempre a hechos, personas y situaciones concretas. Con Marcela Doblas y con Eliora Carmón hablé 2 minutos antes de que el edificio explotara. A Marcela la vi sonriente, estaba con un almuerzo, una pera. Y de alguna manera lo pensé. Le hice una broma, estaba entusiasmada con el nuevo novio que había conocido en sus vacaciones en las cataratas y en las posibilidades de un cambio de trabajo a la embajada en la Unión Europea que se abría en esos días. Eli, amabilísima, me habló de una nueva canción para el coro de la embajada. Nos reuníamos a ensayar en su casa. Tenía tiempo de trabajar y atender a sus 5 hijos. Recuerdo hoy sus voces y sus gestos. Ambas quedaron bajo los escombros. Vidas comunes, simples, irrepetibles. Es en esas voces que hoy no están que identifico la tragedia. Las familias siguieron adelante. Los padres de Marcela, los hermanos, Dani Carmón, sobreviviente, también siguió adelante. Se ocupó de sus hijos y formó una nueva familia, la que conocimos cuando hace 3 años, cuando se cumplieron 20 del atentado. También vinieron esos chicos que corrían por la casa cuando ensayaba el coro, hoy muchachos hombres. También lo hizo Carlos Usevich, que mañana cumplirá 91 años. Su hija Graciela murió en el atentado y le dejó 3 nietos. Él inició el camino del reclamo por la justicia y por la memoria. León Wasserman, a quien envío un saludo, dejó una buena parte de su salud para que no hubiera olvido y esta plaza pudiera ser posible. Sin él, hoy aquí habría un apart hotel y no este lugar testimonio que tenemos en nuestra querida ciudad. Otros compañeros tampoco salieron de los escombros. Mirta, que estaba contenta porque había adelgazado y su hijo dejaba la adolescencia con buenas notas. David, que había llegado a Argentina hacía poco y quería enterarse de todo. Beatriz y Graciela, que era difícil encontrarlas de mal humor. Eli, que no hablaba castellano, mezclaba palabras y nos hacía reír a todos. Reaba, que era un poco tímida, atenta, de buenos modales. Raquel, que tenía toda la paciencia del mundo. Estos días me preguntaba, ¿qué recordaba el del 17 de marzo? Poco y nada. Pude tener algunos detalles a través de algunos colegas que estaban allí, cuando salía de los escombros. Eduardo Mirabel me contó que vio y salió cómo pudo salir de allí. Daniel Haddad me dijo que iba en un taxi con Antonio Ambrosini. Escuchó la explosión y cuando llegó me vio convertido en un fantasma cubierto de tierra y sangre. Y ahora estoy escribiendo este texto, tratando de pensar, convivir con ese fantasma que fui, que soy y que seré. ¿Cuánto queda de ese tipo tambaleante, sin saber lo que había sucedido y sin sospechar que 23 años después no habría ni siquiera acusados, ni sospechosos, ni encarcelados? ¿Fueron alienígenas? ¿Eran invisibles? Camino de la abundancia me contaron alguien que me puso un teléfono celular en la oreja. Escuché una ola y de inmediato la voz de un hombre llorando a moco tendido. Era la voz de Marcelo Cantelmi, que lloraba como un hombre al escucharme balbucear, saber que estaba vivo. Por mucho tiempo pensé que eso no había pasado. A lo largo de estos años, si algo recibí en aniversarios o fuera de ellos, fueron abrazos. Hay uno que quiero relatar especialmente. ¿Acaso después de hablar con Cantelmi recibí un abrazo que no recuerdo, pero que, al igual que el llanto, nunca olvidaré? Después vi las fotos en los diarios. El abrazo de mi viejo, que vaya uno a saber cómo hizo para llegar hasta aquí.
hasta allí, venciendo todas las barreras de seguridad. No le era tan difícil. Cuando era chico me llevaba a la tribuna de socios de la Bombonera y detrás mío sostenía la presión de la tribuna para que pudiera estar parado sin sobresaltos. Lo manché con mi sangre, es decir, con su sangre. Todo el traje me diría después. Impunidad y dolor, memoria y testimonio. Cuando releí este texto esta mañana me emocioné. Los vi ayer, los escuché ayer, los abracé ayer. Fue apenas ayer. Nosotros también nos hemos emocionado. Gustavo, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a recordar este día y hacerlo con este texto del sobreviviente, del testigo Jorge Cohen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Die Rufnummer hat geändert. Wählen Sie